Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado a una nueva semana de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Apresurar la venida del día de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: El juicio de Dios sobre los falsos maestros. Día lunes. Leer con oración. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, primera parte. Repetimos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Título del día: La obra de Dios es realizada por su palabra. El tema de esta semana es el juicio de Dios sobre los falsos maestros. Es imprescindible estar alerta contra los falsos maestros para no ser engañados ni desviados de la palabra de vida. Por eso, valoremos y sigamos de cerca la palabra profética, que es como una antorcha que brilla en la noche oscura, iluminando e indicándonos la dirección, porque es la misma palabra de Dios la que realiza su obra. En el primer capítulo de su segunda carta, Pedro muestra la importancia de la palabra. La palabra de vida que escuchamos produce en nosotros la fe subjetiva. Todos los que creemos en el Señor hemos recibido de Él una porción igualmente preciosa de fe, que puede compararse con cada porción de la tierra de Canaán distribuida a los hijos de Israel. Cuando recibimos la palabra de Dios y permitimos que esa palabra, como fe objetiva, se proyecte en nuestros corazones, se convierte en nuestra fe subjetiva. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y a medida que oímos y creemos en la palabra de Dios, obtenemos más de la naturaleza y esencia divinas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Al desarrollar nuestra fe con la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor ágape, que es el amor de Dios, nos volvemos activos y fructíferos en el pleno conocimiento de Cristo. Y confirmaremos cada vez más nuestra elección, sin tropezar en ningún momento en el caminar cristiano. De esta manera, la entrada en el reino eterno de nuestro Señor nos será concedida ampliamente. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11. La obra de Dios se realiza por su palabra. Por eso Pedro trabajó para que la verdad presente estuviera siempre entre los hermanos, para que fuesen confirmados en ella aún después de su partida. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 12 al 15. Su preocupación eran los falsos maestros que difundían mentiras, diciendo que la visión que él, Jacobo y Juan tuvieron en el monte de la transfiguración era una fábula artificiosa. Pedro advirtió a la iglesia que ninguna profecía viene de los hombres y que debían confiar en la palabra profética, que viene de Dios y es confirmada por el Espíritu, porque de hecho ellos fueron testigos oculares de la transfiguración del Señor Jesús. La confirmación de la palabra profética se produce mediante el cumplimiento de lo profetizado. Es como una antorcha que brilla, indicando nuestra dirección en medio de una noche oscura. Por eso no estamos en tinieblas. Después de destacar la importancia de la palabra, Pedro advierte sobre los falsos profetas que en el Antiguo Testamento eran juzgados y condenados a muerte. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El apóstol nos advierte que en el Nuevo Testamento, además de los falsos profetas, también hay falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras en las enseñanzas bíblicas que ministran. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. En el tiempo de Tiatira, herejía tenía otro significado.
Por ejemplo, los valdenses que amaban la palabra de Dios fueron erróneamente tildados de herejes por el papado de la Iglesia de Roma. De hecho, las herejías son opiniones contrarias a la enseñanza de los apóstoles, y su verdadero significado es rechazar y contradecir la palabra de Dios enseñada en la Biblia. Gracias a Dios, la palabra que hemos recibido del Señor ha producido su obra. Han sucedido muchos milagros y cosas sobrenaturales. El colportaje es una de las herramientas que el Señor nos ha dado, cuya esencia es llevar el Evangelio de la salvación a las personas. Primero, nos acercamos a las personas y oramos por ellas. Luego, les entregamos una porción de la palabra profética que tiene el poder de Dios para transformar sus vidas. Después, ofrecemos los libros para que tengan la oportunidad de profundizar en la palabra y aumentar su fe subjetiva. Estas personas también son incluidas en la lista de contactos de la red de cuidado, a través de la cual reciben atención y pueden venir a participar en el vivir de la iglesia. Este es el trabajo que hacemos en las calles. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro El que tiene oído, oiga. Lecciones de Éfeso y Esmirna en Apocalipsis, capítulo 6. Jesús es el Señor.